Bueno, Rodrigo, ¿querés por si alguien está medio abajo de una roca y no está enterado del caso, hacer un pequeño resumen? Sí, bueno, es un caso en el que nadie ha permanecido independiente, o sea, en el que la ciudadanía se ha pronunciado, creo que expresando su posición a favor de Moisés, si se quiere, con distintos argumentos. Es un caso que conmociona, yo no recuerdo ninguno en la historia reciente que tenga tanta adhesión en la opinión pública permanente, porque involucra cuestiones muy sensibles, de abuso sexual intrafamiliar, abarca cuestiones también relacionadas a la eficacia que tiene el sistema de justicia para abordar estos asuntos, abarca también lo tardías que son algunas respuestas del sistema penal. Entonces hay una serie de cuestiones en crisis que tienen que ver con la actuación del Estado, con problemas en el interior de la familia, y creo que eso hace que permee en el debate, más allá de que siempre la historia de los héroes es una historia atractiva, Sí. y Moisés es un héroe moral. Sí, eso te iba a agregar, que el caso es que él mata a su padre después de enterarse que había abusado repetidamente de la hermana y también era violento con la madre. Entonces él va y hace justicia por mano propia. Entonces tiene los condimentos que para mí le faltan a muchas, lamentablemente, casos de que o no se empatiza con la mujer o no se empatiza con alguien. Y ahora en este caso te puedes empatizar con la hermana, con la madre, con él, y abarcó como todo un abanico de que realmente es difícil cruzarte con alguien que no esté como del lado de él, por más que pueda entender como, bueno, la ley es otra cosa, todo. Como todo, pendularmente, hay personas que van a empezar ahora a hacer la otra cara de la historia, seguramente, y empiecen a tratar de buscar otro punto de vista que es válido, Sí. que es genuino, pero eso va a aparecer porque siempre es oscilante. Sí. Sobre todo cuando está muy acentuada la opinión pública a favor de una posición, rápidamente puede tener un balanceo contrario. Bueno. Pero nosotros creemos que más allá de ese balanceo y de tener a favor el estadio, la tribuna, como se dice, haciendo paralelismos estúpidos con el fútbol, ganamos seguro, pero por un tema de leyes, no de qué opine la gente. Claro, porque también pongamos al día de la gente que ahora Moisés fue condenado en primera instancia a 12 años de cárcel, que no la puede redimir, ¿no? No lo puede redimir con la actual redacción del Código de Proceso Penal, no. Y entonces lo que... Es de punta a punta, como se dice. Los siguientes pasos es una apelación. En caso de que se falle en esa apelación, se va al Tribunal de Casación. Se va al Tribunal de Apelaciones y después a la Suprema Corte de Justicia. Y todo eso puede llegar a demorar 2 años y medio, 3. Claro. Y después de que todas esas opciones estén agotadas, surgió las averiguaciones desde de propios parlamentarios de otorgarle un indulto, que es cuando la propia Asamblea General dice, bueno, a pesar de que la justicia haya fallado de cierta forma, a esta persona ahora veremos por qué caso se puede dar, le vamos a otorgar el perdón. Acá no estamos acostumbrados. Justo había dicho el otro día que Trump había prometido indultos a su gabinete. ¿Qué es eso? Como perdones, que en este caso no son presidenciales, son de la Asamblea General. Y eso despierta todo unas nuevas cuestiones, como si es abrir una canilla, qué pasa. Vamos por partes. Primero aclaremos, artículo 85 de la Constitución permite el indulto a partir de mayorías especiales en la Cámara, en la Asamblea Legislativa. Lo que hubo fue una consulta de 3 legisladores específicamente, pidiendo en la asesoría jurídica del Parlamento, para ver si era factible la aplicación de un indulto eventualmente. Corregime, Rodrigo, si me equivoco en algo. Sí, es tal cual. El tema es que la respuesta igual está en el Código de Proceso Penal, dice que se podría hacer en esta etapa del proceso, pero nosotros como que no nos agrego un segundo. Agrego entonces algo ahí. Entonces la discusión estaba dada en cuanto a si se puede hacer en este momento o habría que esperar que la sentencia quedara firme y sin posibilidad de apelaciones. Finalmente lo que dejan entrever desde la Asamblea Legislativa y Jurídica es habría que esperar a que esté firme la sentencia. Ahí vos, hoy sí, Rodrigo, decís claro, que no. Sí, pero no, ahí tienen que leer el artículo 133 del Código de Proceso Penal, que establece la forma de desclausura del proceso, que es una cosa distinta a la extinción del delito y la pena, pero tiene el mismo efecto, que pone sentencia ejecutoriada y después pone indulto, entonces pueden coexistir. O sea, quiero decir con esto que está leyendo solo el Código Penal. Pero más allá de eso, de que no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones, o sea, lo importante es el resultado. Eso es algo que Ojeda diría. No. Hablan igual. Esto ya lo viví. No me revictimicen. Perdón. Dale. Ya lo viví.
¿Con quién? No sé con quién. Con Marquitos y Federico. Yo no lo voy a hacer, yo no soy Marcos, no soy Federico, para mí no soy. Porque además ya hago el chiste fácil, que es la versión del Chui, entonces se va todo. Ok, todo se deriva. No, vamos a enfocarnos seriamente. Para enfocarnos, yo celebro lo que están haciendo los legisladores, porque están expresando una solidaridad en el caso concreto que es valiente. El tema es que hay una separación de poderes, yo le temo también a que el Poder Judicial se pueda sentir demasiado presionado, y el lunes vamos a discutir la sustitución de medida cautelar. Si no fuera el caso Moisés, me tendrían que dar la domiciliaria. ¿Qué implica la situación de eso, la sustitución de medida cautelar? Claro, implica que como se dictó sentencia de condena y Moisés es un muchacho que colaboró con la investigación, se entregó, esperó a la policía, participó en todos los partes ¿Se policiales. entregó? ¿No lo agarraron durmiendo? No. O sea, le avisan que está llegando la policía, llaman al 911 y él se queda ahí. O sea, Ok, es el está. equivalente a... Sí. No fue a la seccional, pero esperó la casa que venga la policía cuando sabía que iba a ir la policía. Ok. Entonces, no puede predicarse, como se le dice, peligro de fuga. A él se le impone la cautelar por posible entorpecimiento de la investigación porque podía inducir a sus hermanas a declarar en su favor. Sí, Ya sus hermanas no declaran más en juicio. claro. Entonces... Pero se puede ser... Si él ya está condenado, ¿sigue siendo cautelar? Claro, sigue siendo cautelar porque la sentencia, se dice en difícil, no está ejecutoriada, que es que tiene pendiente la apelación y la casación. Ok. Entonces se da paradójicamente la situación de que sos condenado y se habilita, por cómo lo argumentaron, Sí. por cómo lo argumentó el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, Ok. se habilita la posibilidad de pedir la preventiva domiciliaria, en mi opinión, porque un pibe que colaboró con la justicia, que no se profugó, que es primario, que no tuvo nunca en su vida una indagatoria, que no entorpeció con la investigación, tiene todas las características para estar en prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que tiene 2 hijos de 2 y 5 años. Mirá si se va a fugar cuando el cumplimiento de la pena todavía determina que sus hijos sigan siendo menores de edad. Y la propia sentencia reconoce que tiene apego con sus hijos, porque es un excelente padre, además de ser un buen hermano y un buen hijo. Entonces, si este caso no es para prisión domiciliaria, no hay ninguno. Porque yo tengo homicidios, y digo yo tengo y otros colegas, que están esperando pena de 25 años en prisión domiciliaria por legítima defensa. Entonces, tiene que proceder. Mi temor, ¿cuál es? Que toda esta presión haga que el Poder Judicial quiera enviar un mensaje de independencia. No creo, porque la jueza Odriozola me consta que es una jueza técnica, imparcial, y que va a fallar en función del caso concreto. O sea, lo puede condenar y darle la domiciliaria simultáneamente. No son decisiones contradictorias. La domiciliaria igual sería hasta que la sentencia Hasta que la sentencia quede firme. Que puede ser en 2 años y medio. Puede o sea, ser se en le 2 va años la y vida. medio. digo, Claro, pero estamos discutiendo una cuestión de si es blanco o negro. O sea, no estamos discutiendo si es gris. Claro. ¿Cuándo asumiste la defensa, perdón? El miércoles pasado. O sea, no, perdón, el jueves pasado. Durante Hace el una semana. juicio, en primera instancia, vos no estabas a cargo de su Yo defensa. no participé en la primera instancia. ¿Estás afín, digamos, y se puede volver a solicitar eso en una eventual apelación, el pedido de la defensa de un perdón jurídico que está enmarcado, digamos, en el código? Sí, nosotros reforzamos el artículo 36 porque en medio que el debate queda determinado por una base que es la primera instancia. Después se puede construir una estructura, pero medio que si es muy supraabundante se puede caer. Ok. Porque hay un principio que se llama congruencia, que tiene que una cosa tener relación con la otra. Entonces, Bien. estamos limitados, pero no es porque el colega precedente haya hecho... O sea, le agradecemos todo lo que hizo. Pero tiene que ser sobre esa estructura. El plano está hecho. Claro. Y tengo una pregunta, porque esto abre, capaz que te excede, voy a decir yo, del juzgado para adentro, pero esto, bueno, abrió esto como mucho malestar social y la pregunta de, bueno, si entonces está mal la legislación, porque, claro, ninguna legislación es perfecta y muchas cosas caen en los bordes o en las grietas. Y en este caso, la grieta esa era el artículo 36 que no se aplicó. ¿Querés explicar un poco lo que es? Claro, sí, el artículo 36, antes de la reforma de la Ley Integral de Violencia de Género... Perdón, del Código Penal, Claro, hay mucha gente que no sabe. En el código de Virueta Goyena era el homicidio para matar a la mujer adúltera. Tipo, entraba el marido, descubría a la mujer en una ocasión de adulterio, la mataba y después lo perdonaba. Así funcionaba Sí. hasta el 2018, o sea, no hace mucho tiempo. Bien. Y ahora se transformó en un perdón judicial que imita el modelo español. El problema es que las leyes no es lo que dice el tenor literal, no es que Sí. el que con intención de matar tiene muerte dice el homicidio, sí, eso es claro, pero después las cosas son un poquito más complicadas. Y vos tenés que ir a lo que opinan generalmente, porque el derecho se guía mucho por el argumento de autoridad, los catedráticos. Y la única persona que opinó con autoridad de este tema, Mariana Malet, que ya no está entre nosotros, grado 5, profesora titular, profesora además de Derecho y Género, decía que no era necesaria, no es preceptivo exigirle la denuncia a la víctima. Claro, porque expliquemos lo que es este Claro. artículo. ¿Cuáles son Que- las tres Las tres posibilidades? características son la conmoción permanente, o la voy a resumir en una síntesis en realidad. Dale. Es la conmoción permanente derivada de enterarte que un familiar tuyo de un núcleo muy cercano, que son tus hermanos, Sí. o puede ser tu padre también o tu madre, Sí. sufre un abuso sexual por un miembro de ese núcleo familiar
un abuso sexual o puede ser también un episodio de maltrato físico muy acentuado, y vos producto de esa conmoción, que no es legítima defensa, no es que se está produciendo una agresión. No. Producto de esa conmoción, Que puede permanecer el tiempo, lo actuar. lesionás gravemente o lo Bien. matás. Bien, Ambas hipótesis. bien. Un caso, hay 3. Esas dos son los primeros 2 requisitos resumidos. Y después Bien. el tercero es que cuando te enteraste de todo eso, tiene que haberse dado una situación de que vos o esas personas tienen que haber ido al sistema de justicia a buscar protección sin obtener resultado. Claro. Entonces, y ahí está... Y ahí está la interpretación. Ese es el círculo rojo del caso. ¿Qué quiere decir? Que la fiscal dice, no, ya fueron al sistema de justicia, fueron en el 2010, condenaron al padre por delito continuado, además atentado violento al pudor, que o sea, es un multiabuso que lo hacen pasar como si fuera una caricia, básicamente, ¿no? ¿Que tiene cuánto de pena? Y no, en ese momento, antes de la 19.580, él cumplió 1 año y medio de pena. Por eso. Tenía además libertad anticipada, o sea, Claro. era una locura. Y ahí después nos enteramos por la prensa porque la hermana de Moisés, que está declarando muy elocuentemente y creo que esto también hizo parte de la conmoción, que él, que había abusado muchas veces de ella, va a prisión por eso, por una vez o lo que sea, pero muy corta pena, y apenas sale la va a buscar al liceo. O sea, como que lo primero que la señal que tienen es esto no va a parar, no lo detuvo la cárcel y no sirve de nada denunciar. Entonces ahí dejan de denunciar y por eso se da todo ese vacío de años sin denuncias, porque ellos entienden que ya no tiene ningún sentido, incluso puede ser perjudicial, puede denunciar a alguien cercano a vos, digo, te puede haber represalias, lo que sea. Y ahí está el tema, que dicen, bueno, no hubo denuncias en todo este tiempo, entonces no puede aplicar este artículo. ¿Cómo interpretás eso vos? Claro, sí. Sara lo explica de manera muy hipnótica, incluso porque logra captar la atención del público porque da en el clavo. Ese es el punto. El punto es el punto que recoge Sara. O sea... Sara, luego- que es... La hermana de Moisés. Sí. Porque luego de la denuncia le siguen sucediendo abusos, y obviamente no es descreimiento ni escepticismo, es simplemente el temor a sufrir un castigo hipotético del padre en el caso de ser denunciado, porque no es Claro, que te porque yo- denuncian y vas preso. Claro, o sea, si te voy a dar el tiro te tengo que matar porque si no Claro. me vuelve. Exacto. Te hago una consulta. La admisión por parte del Ministerio del Interior, que ayer confirmó que efectivamente en 2023 hubo una denuncia contra el padre de Jonathan por violencia, que fue mal tipificada o mal ingresada por parte de la policía, entonces no permitió avanzar con una investigación y no terminó en ningún tipo de... No, Cambiamos de caso acá por las dudas. Sí, no, que se ofició al INAU, disponga. Sí, perdón. No sé, era como la anécdota histórica, traiga a su gente y véngase, traiga a su gente y vénguese. O sea, es una locura lo que pasa ahí. Es una locura lo que pasa en INAU, es una locura la desprotección de Jonathan, pero contrafácticamente podría haber sido Moisés. Exacto, yo creo que también veníamos justo de hacía muy poco de un caso también muy doloroso que impactó mucho, que es este chico Jonathan, que el padre lo mató a golpes y después se supo que lo venía moliendo a palos desde toda su vida y que había habido denuncias. Bueno, esta vimos que estaba mal Sí, tipificada, sí. pero igual creo que con ninguna de las otras denuncias pasó nada, ¿no? No, yo lo traía también como porque al principio de todo Rodrigo hablaba de los problemas de los procesos y la forma en que actúa la justicia y la forma en que actúa la policía y demás, y me parece que no es solamente el fallo actual o la situación actual, sino que hablas de todo un sistema que está funcionando mal. O sea, es un sistema que a veces se dice, ¿no? De los detractores, no, la ley de género, dicen la ley de género, la ley de género, no nos deja producir pruebas, es terrible. Y si bien es cierto que el sistema puede en algunos casos que son muy insignificantes en cuanto a este tipo de violencia, desplegar todos sus recursos, lo cierto es que hay casos en los que la violencia es muy importante y no hace nada. Claro, pero eso es porque la ley está mal redactada o si se siguiera No, porque- al pie de la letra con recursos estaría bien. Claro, el problema al final de cuentas es un problema de dinero. O sea, si van a los juzgados de familia especializada donde se denuncian estas cuestiones, van a ver que hay gente esperando por audiencia hace 5 o 6 horas. O sea, te dan un número, te dicen Sí. dale tec, vas ahí. O sea, es Los todo fiscales muy... están explotados Claro. de casos. O sea, son juzgados saturados, es una justicia sostenida por la buena voluntad de sus funcionarios. Bueno, eso venía a preguntarte que me quedó como en tangentes de que este artículo que por la falta de denuncias no se aplicó. ¿A vos te parece que esto abre
el abanico a la posibilidad de cambiar la redacción de ese artículo, o bueno, no, en realidad el artículo está bien escrito, capaz que hay que ampliar las interpretaciones, o hay que, justamente para estos casos tiene que haber indultos. ¿Qué es lo que te parece que tiene que pasar de ahora en adelante? Sí, o sea, legislar para un caso concreto, yo no recuerdo otro caso que no sea el de Valle Beltrán, cuando se modificó la ley de duelo, y es un tema complicado. Se podría cambiar la redacción del artículo 36. Yo creo que hay que cambiarla. ¿Cómo la mejorarías? La tenés que mejorar no exigiéndole a la víctima o al núcleo familiar intrafamiliar tener que buscar necesariamente la protección previa del Estado. Claro, puede ser capaz que del Estado o de otras personas que atestiguen que o lo pones en chat. Capaz que le pedí ayuda a mi Es vecino. muy fácil, lo pegás el artículo en Claude y le pones flexibilizar la carga probatoria de la víctima de la violencia precedente y te va a escupir 15 soluciones Pero más atractivas de las que yo puedo enunciar pero ahora. si querés, entrevista a Claude y No, se anda a tu casa. pero podemos llegar fácil a una solución técnica, es muy fácil. Yo creo que hay que hacerlo, pero también creo, y lo digo honestamente, porque también algunos, sobre todo dentro del aparato de justicia, dicen, vos porque decís que esto se aplica, en realidad sabés en el fondo que no. No, yo creo que sí. O sea, creo que el artículo 36, el numeral 3, hay que leerlo, como lo lee esta profesora de Derecho, Mariana Malet, revista 26, año 2018, editada por Fundación de Cultura Universitaria. Ahí tienen el trabajo, lo leen antes de irse a dormir y van a entender que armónicamente es un caso para el artículo 36. Pero decís, se aplica, pues aplica en Porque este no hay caso. que exigirle la denuncia previa, en ese caso, a Sara, por ejemplo. No hay que exigirle que en el 2024 haya hecho una denuncia. O a otra de las hermanas de Moisés que haya hecho una denuncia en el 25. O exigirle es no entender eso, la Claro, realidad de... hay un grado donde la violencia te disocia de la capacidad que tenés de entender qué recursos el sistema te provee, sobre todo cuando el sistema, cuando fuiste Sí. a buscar protección, te trató de esa forma. Ahora, abogada del diablo, para hacer un conjunto de normas, códigos, todo, o sea, seguro vamos a quedar con muchas injusticias. Claro, o sea, Es mejor dejar que algunas injusticias sucedan, ¿no? Empezar a mover los bordes de las cosas y ver dónde terminamos. claro, pasa que yo, o sea, estoy convencido que este caso se resuelve con esta ley, con la 19.580 que modifica el Código Penal. Pero creo también que abre la reflexión, salvando... Con esta ley que el artículo... Claro, le digo ley porque lo modifica la Ley Integral de Violencia de Pero, Género. o sea, cambiando la interpretación de este... Claro, artículo en realidad polémico. no es cambiando la interpretación, porque creo que la interpretación de Fiscalía está errada. O sea, por eso. la Fiscalía habla de múltiples denuncias, eso no está en el texto de la ley. Ok. Ha dicho la Por eso, fiscal. para vos no hay que modificar esta ley, es interpretarla diferente a O como sea, interpretó Fiscalía. el hecho de que no se aplique un caso como el de Moisés, que me parece que de la evidencia surge, que corresponde al 36, me invita a pensar que hay que cambiarlo. Porque o yo estoy viendo algo desde otro ángulo y parece otro objeto desde el ángulo de la Fiscalía. Pues somos dos partes, ¿no? Que estamos peleando, ¿no? No, claro, pero la fiscalía da su visión, que para vos es cerrada, y Claro. la jueza le da la razón. Claro, exacto, porque el derecho es eso, es interpretación. Ahora, como la interpretación no es si hay humedad o no, sino es si va 12 años preso, necesitamos más certeza jurídica. Sí. Si estuviéramos interpretando algo baladí, debatamos toda la noche. Es fascinante entrevistar abogados porque te juro que entrevistas a uno y a otro y te dicen, esto, nadie puede pensar, y te dicen blanco-negro. Claro. Pero... Más que tal, que nosotros Y- tenemos el principio de que la ley más favorable es la que corresponde aplicar. Bueno, eso... La ley más favorable al reo, como dice el Código Penal. Eso está bien. Y sobre la posibilidad... está no, bien, no, está bien. yo iba Bueno. a decir estoy de acuerdo, pero ¿a quién le importa? Está bien, si vos lo decís, está bien. Y mi opinión es irrelevante. Pero... Y sobre el siguiente paso posible o que están explorando de que se habilite un indulto. ¿Qué opinión te merece? ¿Es algo que mejor dejar como sin tocar, como en este país no tenemos una tradición de hacerlo? O bueno, sí, abramos esa canilla porque a veces hay injusticias. Igual y, eso lo y impulsó hay que- Ojeda, no fue él. Ah, perdón, no, ya sé. Ojeda, eh, Perrone y... Y Elian Castro, sí. Y eso. Sí, Sí, yo ¿qué creo te que parece? sabés cómo empieza, como lo dije el otro día hablando de Ministerio de Justicia, pero no sabés cómo termina, ¿no? Porque sabés que empieza con mucho impulso, pero la votación Sí. es secreta. ¿Es secreta? Claro, entonces
Bueno, No sé, bueno, además pública. es bueno que sea secreta porque si no se usaría mucho políticamente. Ni hablar, pero digo, muchas personas Bueno, o después no. pueden Bueno, votar de sí, otra te pueden forma. pagar. Votar de otra forma. O sea, es un debate que me parece súper interesante, frente al cual vamos a aportar todos los elementos que consideren necesarios. Pero honestamente, como decías vos, la tradición jurídica o institucional uruguaya, estas cosas las ve como bicho raro, ¿viste? Somos No, muy, pero muy además- respetuosos de la separación de poderes. Ahí va. Supongo que como abogado, digo, como ciudadano también, pero digo, específicamente como abogado, la separación de poderes te parece un principio clave en la República. Y respetar como el rol de la justicia y del Poder Judicial te debe parecer importante. Entonces, si vos tuvieras... Yo no estoy diciendo que en este caso no corresponda el indulto. Lo que digo es, ¿a vos te parece bien ir por esa vía o te gustaría en realidad explorar la vía judicial y resolverlo por esa vía? No, en realidad a mí me encantaría que lo indulten. O sea, Ok. yo como abogado quiero resultado más rápido, maximalista, para los intereses Claro, de mi como- cliente. Más, si alguien me asegura, Sí. esto es políticamente incorrecto decirlo, pero si alguien me asegura que están los 2/3 de los votos, yo renuncio al recurso de apelación si es necesario. Mirá. Claro, pero... Y queda la sentencia Bueno, ejecutoriada Claro, y y se listo. indulta. Ah, pero ahí estás hablando con el gorro, interés de mi cliente. Claro. Interés de acá para adelante, cómo funciona, Y pasa que cómo, tampoco... cómo están- se erosiona o no es el que sistema. la teoría de que todo esto genera o un permiso para matar o se puede generalizar para otros casos. O sea, todo el tiempo la justicia, si van a Misiones y Cerrito, van a ver sábanas con gente que pinta injusticia por... Es difícil que se cree una sinergia, ¿no? Espiritista, Sí, sí, pero sí. que calce todo con todo. O sea, Sí. este caso, además de que Ahora- el nombre de él, Parte aguas. Parte Aguas, es un caso que tiene características que no es fácil de encontrar. Sí, bueno, desarrollemos lo que dijiste al pasar, que uno de los debates es, por ejemplo, bueno, si se indulta para este caso, mucha gente, debe haber casos parecidos que están hoy en la cárcel, que no generaron esto, o también hay gente que dice, bueno, le puede dar idea a alguien como, bueno, yo le tengo miedo a mi padrastro, capaz que si lo mato, como a Moisés lo indultaron, a mí me van a indultar. Eso es lo que se está teorizando que podría pasar. Vos decís que no porque, la mirá, ves. si vos matás a tu padrastro solo por el miedo y, perdón, confiando en que te van a perdonar, vas a tener que pasar por un proceso. Te van a meter en prisión preventiva. Van a investigar a toda tu familia, te van a investigar a vos, te van a periciar. Vas a tener un juicio que dure 1 año. Después te van a condenar o no. O sea, todo eso no es gratis. No. No es que se genera un permiso para matar. Y tampoco es que esto como quedó impune. ahora van a abortar como método anticonceptivo. Claro, yo escuchaba a la fiscal decir esto no puede quedar impune, pero no quedó impune. O sea, algo que No, se no, fue juzga juzgado, no queda impune. obvio. El Estado conoce el hecho, dice que es delito, pero te perdona la pena. Sí, incluso el indulto no exime de lo que fue juzgado y la sentencia. Exacto, o sea, No, el indulto claro. implica que haya delito y el perdón judicial también. O sea, Moisés Claro. dice, yo hice esto. Claro, pero yo lo que entendía escuchando a la fiscal Sabrina Flores es, con mi corazón no de acuerdo, lógicamente dice como, bueno, tal, las reglas son estas y las tengo que cumplir, me guste o no. Me dé lástima o no, empatice o no. Como que para eso están, para que no cada vez, según me parece más simpático o no, la víctima o el victimario se apliquen. Y a veces también es como enfrentarnos a eso, ¿no? Como que Claro. no cambia la ley porque empaticemos. Pero está bien, porque a mí constantemente cuando me adentro en casos judiciales o lo que sea, digo, es tan injusto. Es No, tan injusta claro, la pero el justicia. tema es que ahí la fiscal, que es una fiscal muy inteligente, hizo un ejercicio retórico. La ley está ahí, sí es el artículo 36, sí la tenés que aplicar. O sea, es exactamente al revés. Lo que se está haciendo es desaplicar la ley, porque el discurso también es muy atractivo, que es el del péndulo oscilante que se viene. Che, era la ley que había, sí. hay que aplicar las leyes, para eso están las leyes, si no la sociedad se desorganiza. ¡No! Para vos se mal aplicó la ley Pero- o no se aplicó, claro. digamos, No se Vos aplicó no la ley. estás diciendo que se desoiga la ley. Vos Exacto. lo interpretarías Es más, así. otra expresión de que no se está aplicando la ley en este caso es que la prisión preventiva de Moisés es ilegal. La prisión preventiva que tiene ahora es ilegal. ¿Por qué? Es contrario al artículo 4 de que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que recaiga sentencia ejecutoriada del Código de Proceso Penal y del 233, que dicen que en cualquier estado de proceso en el que cambie alguno de los presupuestos que motivaron la prisión preventiva, se puede pedir su sustitución o su cese. ¿Qué es lo que En vas a este pedir? caso, ¿Qué cambió en este es que se terminó la investigación. Entonces, el día que se dictó la sentencia,
el colega saliente no lo pidió quizá porque quería diferir la argumentación, pero ya están los presupuestos dados para que no haya prisión preventiva, porque la prisión preventiva era para que no induzca los testimonios de sus hermanas a decir... Por eso ahora, ¿cuándo tienen audiencia para pedir esto? No, el lunes a las 3 de la tarde. Okay. Yo lo pedí inmediatamente. Sí. ¿Está bien? Entonces, esa prisión preventiva es ilegal. El sistema tiene reglas y hay que respetarlas. Las reglas están para cumplirlas. Eso es lo que yo también le digo a Fiscalía. Está sosteniendo una prisión preventiva que es ilegal. O sea, es el peor mensaje a la ciudadanía. ¿Pero es ilegal o es lo que estaba porque no lo pidió? No, es ilegal. En este momento está en un estado de ilegalidad que va a tener revisión judicial. Pero en sí misma, como cosa, como fenómeno jurídico, es ilegal. Porque desaparecieron los presupuestos. Por supuesto, lo vamos a debatir el lunes. Y vamos a demostrar y a corroborar judicialmente la ilegalidad. Pero es ilegal la prisión preventiva de Moisés. Entonces, las reglas están para respetarlas. El Código de Proceso Penal y la reforma que estamos en víspera de discusión todavía hacen que esta prisión preventiva sea más escandalosa. Arraigo, hijos pequeños, no se profuga, no tuvo una indagatoria penal en su vida, nunca estuvo en una comisaría, colaboró con la investigación, entregó todos los elementos de la científica, nunca habló con sus hermanas sobre la investigación y lo meten en prisión preventiva. Entonces, macho, el mensaje que le das a la gente es: ¿haces una macana? Fugate, total, nadie va a valorar tu buen comportamiento. Ese mensaje que le estamos dando a la sociedad sobre la prisión preventiva de Moisés es terrible, ¿eh? Hay que respetar las reglas. Bueno, y sobre los mensajes que damos a la sociedad, acá para mí también algo que saltó es como, qué bien le va a hacer a la sociedad que este pibe esté 12 años, le cagás la vida, sale peor, no tenía por qué estar ahí. Y ahí te abre el debate capaz a una cantidad de presos que seguramente estén en esa situación. Sí. Ya ahí el debate se va como al sexo de Los Ángeles, ¿no? O sea, porque claro, es evidentemente, sí, empezamos la cárcel, es el origen del delito y no el delito el origen de la cárcel, y empezamos, viste, vienen los que toman decisiones, hacen diagnósticos, no toman decisiones, y vienen y dicen, no, porque la cárcel es la principal causa de producción del delito. ¡Pah! ¿Quién estás imitando? Me rompiste la cabeza, viste. Entonces, empezamos por ahí y no terminamos más. Está claro que desde el punto de vista de la teoría de la pena te parece injusto, porque la culpabilidad es la medida del reproche, o sea, lo que hiciste es la medida de la pena. El tema es que como acá organizaron un sistema de ejecución de la pena, los muchachos que dicen que la cárcel es el origen del delito, esos organizaron un sistema de ejecución de la pena o apoyaron asesorando que limita la ejecución por trabajo y estudio. Eso mismo que te dicen eso. ¿Tá? Entonces Moisés no podría redimir, ni tiene libertad anticipada. Eso es la injusticia subyacente más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros lográramos la domiciliaria, Sí. mientras transcurre el cumplimiento de la prisión domiciliaria, computa su pena, y si el homicidio fuera simple, ya casi que pide la libertad anticipada porque no sería más de 7 años. Y el caso tendría otra resolución a pesar del artículo 36. Pero como estos muchachos inventaron un sistema de ejecución de la pena que encierra gente... ¿Estos muchachos es la LUC? Estos muchachos es la LUC. Ok. Pero es la LUC también barnizada sociológicamente, ¿no? Diciendo, no, el microtráfico es un problema, le sacaron la redención de trabajo y estudia todo el microtráfico prácticamente. Podés dar nombres acá. No, pero no es que... No porque no tiene nombre. Con ganas. O sea, es una corriente. Bueno, El tema es que transversaliza a todos los gobiernos, no es ni de la calle Pou ni de Orsi. Sí. pero ahí Es multicolor y negro. bien, O sea, bien. Ahí vuelvo a lo... ¿De Carlos? no, yo estoy hablando de una paleta cromática, más que negro es ausencia de luz. No, es un color. Y el ministro también. ¿El ministro de ausencia de luz, dijiste? no dije eso. Pará, Yo dije que... volviendo a lo de, más allá de futbolizar, digo, a la cuestión del humor social, porque en este momento claramente el humor social está en favor del indulto a Moisés, o está en favor de considerar a Moisés un héroe trágico y un héroe que está sufriendo y padeciendo una injusticia. Pero también cuando se habla justamente de modificar el Código Procesal Penal, o cuando se habla de la libertad anticipada ahora y se está tratando de modificar, sale el humor social o muchísimos sectores políticos a tirarlo abajo. Entonces, Es excelente lo que decís, porque además hicieron una marcha para atrás y para adelante, sacaron los delitos de lesa humanidad y en realidad los criminales de lesa humanidad están condenados por homicidio muy especialmente agravado, o sea, era una trampa. porque igual no cabrían ahí. Claro, una trampa fea haber sacado los crímenes y decirle no pasa nada porque podían pedirla porque eran condenas por homicidio, no por crímenes. Pero está, eso quedó por el camino. Yo creo que la libertad anticipada tiene que ser caso a caso. O sea, vos lo tenés que evaluar, periciar, y en este caso Moisés es un candidato perfecto. Pero yo no quiero dar esa discusión porque estoy convencido de su absolución. Ahora, lo que tú preguntabas de ¿para qué castigás? Bueno, en este caso es absurda la respuesta. Castigás para retribuir. O sea, simplemente para que eso tenga una respuesta. Porque Moisés trabaja, tiene su familia, es un excelente padre, rompió con el círculo de violencia. O sea, es un tipazo, ¿entendés? Porque rompió con el círculo de violencia.
no necesita rehabilitarse de nada, no necesita reinsertarse en ninguna sociedad. La sociedad lo trató mal a través de la figura de su padre. Obviamente, sí, y todo su discurso sociológico. Pero en el caso de Moisés rompió con el círculo de violencia. Está claro que necesita rehabilitarse. ¿Para qué se va a rehabilitar? ¿De qué se va a rehabilitar? No, queda claro. Pero, ¿te parece que esto, ahora que estamos en plena discusión de reformas, va a dejar algo bueno? Porque bueno, ya ahora es... cortaron con el discurso de no, bueno, desprisionización. No, al final no, nadie le gusta. Bordaberry dijo, por favor, no lo hagan. Volvimos para atrás. No sé, algo con los procesos de denuncia de violencia doméstica, como algo por lo menos nos va a, no sé si a dejar, pero a echar más luz en estas reformas tan necesarias. No hace falta que seas optimista. Si te parece que no, es no. Sí, no, yo creo que no, en realidad, ¿sabes? Porque, o sea, esto es un humor social que ahora se viene, porque van a empezar, la rebeldía se va a interpretar como leer el caso desde el otro ángulo, van a contar seguramente la historia del padre, que es una historia terrible, pero van a encontrar algún amigo que hable bien de él, van a hacer un testimonio, van a hacer... ¿Te parece? ¿Quién se va a inmolar con eso? Pero te lo firmo acá, de acá a 10 días. De acá a 10 días está bien. Si pasa... No, pero te lo firmo, va a aparecer algún amigo de la infancia. Pero ¿quién te parece que llevaría esa bandera tan antipática? No sé, porque me imagino... Pero, este caso siendo politizado, me lo recontra imagino. O sea, cualquier pero periodista, no sé quién agarraría ese fierro caliente. Y no, cualquier periodista de investigación que quiera marcar una diferencia va a tratar de hurgar un poco ahí, construir una historia distinta. Pero está bien, ¿eh? O sea, ¿Tipo los antifeministas? No. Se me ocurre uno. Claro. Ay, no tengo mi celular para poner el tarifado, me lo alcanza. O sea, vos decís que ahora va a salir la historia detrás de... Claro, que no tengo idea cuál es, ¿eh? Muerto. No. No. La van a contar, no tengo La idea. que humaniza... Es que seguro A ver, debe tener una historia horrible. Esto va a ser la historia que humanice al muerto y entonces Claro, permita como y creo revertir que un poco. Se va a hacer con cierto timing durante la deliberación de la apelación. Porque también hay una corriente punitivista que está en contra de que esto sea, de que Moisés sea indultado y demás. Ahora está medio silenciada porque hay un humor social que está en favor, pero también está. Sí. No todos creen que debe ser indultado. No, por supuesto. Bueno, pero los que no lo creen por empatía con el padre, lo creen por respeto, a que no se puede hacer justicia por mano propia. Bueno, ¿qué pasa con la gente que dice, bueno, está bien? No, yo he he leído consecuencias, comentarios de gente que dice, che, este fue juzgado en su momento, ya lo condenaron en su momento, ya cumplió con la pena, listo, y no lo denunciaron más. Hay gente que dice eso. Dios mío, no. Laura, Claro, welcome back. Bueno, O sea, Pero es la verdad. macana de esto es que la prisión preventiva es ilegal y parece que yo la estuviera pidiendo por la presión social. Tiene que ser llevado a domiciliaria por la presión social y no. Entonces, eso puede ser un poco desesperante. Sí, muchas veces los abogados dicen como, hasta no me gusta que esté la gente tan a favor de mi caso porque después el juez no quiere parecer que me está rascando el lomo. Por eso, ese es mi único miedo, mi temor. Pero también como eso va a ser revisado, pongan que me rechazan el lunes, yo apelo y hay 10 días hábiles para que un tribunal, que no es el que le rechazó el pedido anterior, que fue cuarto turno, lo revise. ¿Y en qué cárcel está esperando? En Punta de Rieles, unidad número 1, y ahora por una Y esa unidad es... Es la PPP, la que se construyó con financiamiento público-privado. Pero digo, es de las que está bien... ¿en qué condiciones está? No, en infraestructura es de las mejores, porque es la última cárcel que se Y construyó. la de primario, supongo. No están necesariamente, separados por eso. No. O sea, hay de todo en la triple P. Pero ahora, por una desinteligencia del sistema, que tipo, lo mandaron al módulo de violencia doméstica, metele. Como si él hubiera ejercido un acto de violencia doméstica contra el padre. O sea, un delirio que es propio de los sistemas burocráticos, ¿viste? Le metieron un código, no sé, Sí. violencia doméstica. Y claro, y él estaba en otro módulo. Entonces no quiere estar con personas que estén involucradas en actos de violencia doméstica, naturalmente porque él la sufrió. Claro, es lo peor Entonces, que le puede yo pasar. todavía eso ni lo quiero pedir porque estoy confiado que el lunes de noche va a estar en la casa. ¿Hace cuánto estaba detenido? Y desde el 25 de mayo del 25. Ya va a ser un año, claro. Sí, por eso, yo estoy confiado que el lunes de noche, porque la audiencia va a durar sus buenas horas, va a estar en la casa. Y Rodrigo, ¿por qué tomaste el caso? Tomé el caso primero porque la prisión preventiva me parece absurda. O sea, para mí lo más importante es la libertad, ¿viste? ¿Pero también te enteraste del caso por la prensa? Sí, en realidad me enteré por Andrea porque yo...
Andrea Tuana. Andrea Tuana, claro, yo le tengo como mucha admiración a Andrea, ¿viste? Además soy abogado de ella en una sanción atroz que le impuso el ministro Martinelli y ratificó el ministro Negro por opinar y hablar de la vulneración Andrea de derechos de Tuana, infancias. militante feminista Claro, de la fue organización El sancionada Paso. Y de hecho, spoiler alert, voy a presentar la demanda anulatoria de esa sanción el miércoles y la voy a ganar. Y es una sanción que le puso el gobierno que salió y el gobierno que entró. ¿Y por qué? ¿Por opinar de qué? No, por opinar sobre la intersección entre pobreza, microtráfico y explotación sexual infantil. Y después nos enteramos que apareció una chiquilina del INAHU en una boca de pasta base. Lo que dijo Andrea es ojo porque hay muchos chicos jugando afuera de la boca, los padres fuman adentro, parece como si estuvieran en garantía. Sí. Utilizó un giro semántico así que a algunos les resultó temerario en su Y la denunciaron por... Sí, no, porque ella al ser funcionaria de la División Nacional de Sanidad Policial, no podés opinar en teoría sobre, no podés criticar a los poderes públicos. Pero ella no criticó a nadie, dijo que había pobreza infantil en Uruguay. Sí. Eso existe desde el principio de los tiempos, es el origen de la tristeza, o sea. Cualquier cosa hicieron con Andrea. Se portaron muy mal, sobre todo los que ratificaron esta sanción. Y eso, o sea, está sancionada en No. su trabajo, digamos. Claro, le impusieron una sanción de 6 meses sin goce de sueldo por esa opinión. Es una locura. Andrea trabaja en coordinación para prevención de suicidio policial. Trabaja en sanidad policial con cuestiones de violencia de género de la policía. Sacaron del campo de juego a una jugadora trascendental. Que también esta semana, creo, otra noticia terrible que de este universo fue que un policía asesinó a su pareja, a sus suegros y después se suicidó. Ese tipo de casos. Exacto. Y fue por opinar. Y yo sé que era policía, está sujeta al artículo 37, perdón, de la Ley Orgánica Policial. Pero ella opinó por su calidad de directora del Paso. Y lo que hicieron fue terrible. Y ahí vamos a ir hasta la Corte Interamericana porque no estuvo bien. No estuvo bien. Y esa sanción le puso el gancho este gobierno. La ratificó. La ratificó. Está bien. Entonces, resumiendo, caso Moisés, van a ir hasta el final, antes de evaluar si se pudiera existir la chance del indulto. En tu opinión, no hay que cambiar la redacción de la ley, sino fue mal interpretada. Sí, la ley fue mal interpretada, pero insisto, que por la razón de haber sido mal interpretada y porque fue mal interpretada por operadores muy inteligentes, porque la juez y la fiscal son dos personas muy inteligentes, de verdad, y son personas muy formadas, de verdad, por esa razón creo que hay que cambiarla, porque si le hubiera aplicado mal una persona que no es o no tiene estas características, yo te diría, bueno, no es necesario porque se va a corregir. Claro. Podemos descartar intencionalidad, digamos, igual. Pero por O sea, supuesto. es interpretación. O sea, obvio, y yo por eso estoy confiado que la jueza de garantías, que es la que lo condenó, va a revisar la prisión preventiva. Sí, está bueno que digas eso porque seguramente no. He visto que a ella, tanto a la fiscal como a la jueza, les están cayendo No, pero por eso. con todo el peso de las redes. Y lo decía en ese marco, digamos, el humor social, la gente, la opinión pública, agarra este caso y dice, no, la justicia no funciona, son todos malos. Y bueno, y capaz de decir, no, mira, están interpretando una cuestión legal y tienen otra interpretación que te puede parecer errada y es válido y estás explicando, pero eso no implica que son malos o quieren hacerlo a propósito. Igual dijiste que la única vez que se te ocurre que se cambió la ley por el humor social fue con la ley de duelo. No, por el humor social no, para un caso concreto. Para un caso concreto, perdón. Y por el humor social, bueno, no sé, se me ocurre el aborto, todas esas cosas. ¿No te parece que a veces es un termómetro a darle bola cuando toda la sociedad, toda no es una entelequia, cuando mucha gente, y más en un país como tan desinteresado por la actualidad, le toca una fibra tan sensible? Es como, bueno, quizá también la ley va atrás de la sociedad a veces. Sí, claro, la ley siempre va atrás. Incluso a veces se dan retroutopías y dicen, no, las leyes de antes son mejores, sí. Las leyes... ¿Quién dice eso? No, pero a veces te dice, viste, cuando dice el viejo código, uy, qué bueno que era, porque... El viejo código. Viejo ¿Qué código, opinas? Viejo código, Era te horrible. en una oficina, te tomaban un acta y te ibas al colgar sin ver un juez, o sea... Era más simple. No había código. Yo no soy abogada, claramente, y empecé el nuevo código cambia en mi primer año de periodista, entonces no me acuerdo del anterior.
en mi cumpleaños, de hecho, 1 de noviembre del 2017. Pero por lo que leo, no puedo creer que alguien lo defienda. ¿Por qué hay gente que dice, tipo, no, el viejo código, que era todo era epistolar? Ya, es como lo viejo funciona y viva la celeste de antes. Viene de ahí eso, ¿no? Porque técnicamente es insostenible. O sea, porque no era, o sea, éramos nosotros y Haití que teníamos ese sistema. Es la nostalgia uruguaya que no puede no, pero te juro que me parecía inentendible. Quiero hacer una salvedad, ¿puedo? Ahí, en relación a lo que venían hablando recién, en esto del humor social y la legislación y la justicia. Ahí yo creo que yo separaría dos cosas. Una cosa es legislar en torno al humor social o a lo que la sociedad vaya creyendo en un momento determinado. Las sociedades cambian, evolucionan, y como los legisladores son representantes de sus ciudadanos, eventualmente pueden legislar en función de más o menos de lo que la población cree. Distinto es juzgar en función de la que la opinión pública crea, que me parece que ahí hay una diferencia clave también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero esa discusión yo creo que hay que darla, pero es más integral, ¿no? O sea, de la ley Moisés, si se le quiere llamar así el día de mañana, no es solo sobre el artículo 36. Porque para mí no es necesario en este caso. ¿Y sobre qué es? Y tiene que ser sobre acceso al sistema de justicia atendiendo el núcleo de violencia intrafamiliar. O sea, así como haces inteligencia sobre una organización criminal, tenés que hacer inteligencia sobre un terrorista sexual, psicópata suelto, que golpea a sus hijos y hacerle un seguimiento y no esperar a que sus hijos lo denuncien. Es evidente, ¿no? Sí, o a mí, no sé, se me ocurre eso, que capaz que en este periodo que no hubo denuncias, si ellos hubiesen podido demostrar por testigos, por lo que sea, por mensajes, que esa violencia sí ocurrió, y que no obtuvieron ayuda, aunque sea de su círculo cercano, porque es eso. Yo creo que la gente, lo hablábamos incluso por el tema de la Propofest, que era como, ¿cómo los médicos no denunciaron? Y luego, la gente no sabe lo que es denunciar cualquier cosa. Es un costo horrible, o sea, y eso es una Propofest. Imagínate eso, violencia sexual doméstica de tu padre que ya fue preso 2 minutos y te salió a buscar. Imagínate esto, ¿no? Estos tipos que están en el gobierno y tuvieron antes, ¿no se les ocurrió, ahora quieren hacer una app para ver a la gente en la calle? Como si para no salir a la calle y verla, porque la gente está ahí, no necesitas una app. Pero ¿no se les ocurrió hacer un sistema integrado de información de víctimas de violencia de género que queden registradas en una app que apretás un botón rojo cuando sentís que está pasando algo, automáticamente te mandan un mensaje, mandás una foto, escribís la situación y generás una evidencia? O sea, ¿cómo no se les ocurrió hacer eso? Entonces, como no tenés sistemas de prevención, genuinamente no los tenés, no tenés inteligencia, seguimiento, no tenés nada, vas a la comisaría, y con todo respeto porque los funcionarios policiales hacen lo que pueden, te toman la denuncia y ya está. O sea, desde ahí a que se active un sistema de protección, si la denuncia no quedó ingresada con cierto código, que tiene que ser de familia especializado, se puede perder en el camino y te tira una orden de restricción tipo previsión de comunicarse por 180 días y 500 metros. Es que muchas veces la denuncia yo creo que funciona como para evidencia cuando pase algo después. Claro. Dejar asentado. Yo ya denuncié, ¿eh? Claro, pero imagínate en estos casos, pero hasta en boludeces como, no sé, a nosotros cuando nos rompieron la canilla afuera, que la fui a denunciar y me tuvieron mucho rato como, ¿te la rompieron o se rompió? ¿La canilla o el paso de agua? Yo como, ¿vamos a hacer algo? Me dice, no, es para mandar a OCE después si querés que te devuelvan plata o para tu aseguradora. Bueno. Pero tipo, ¿va a pasar algo? Obvio que no. Fui yo que tenía sed igual, perdón. Sí. Porque es vecino, claro, no se olvida. Está bien, te voy a pasar la factura de 12 palos. Me dijeron. Tendrían que ir a mano, vos cancelá tu servicio, claro, y vení acá a usar la canilla y quedan a mano, negocia. Pero, no, bueno, la verdad es, muy, muy doloroso este caso y eso, replantea un montón de cosas de lo que es nuestra justicia, de lo que son nuestros procesos, de lo que es nuestra empatía, ¿no? Porque que a todos nos haya salido como, bueno, sí, justicia por mano propia, en este caso sí, también creo que nos revela cosas interesantes de nuestros valores, de nuestra humanidad. Y bueno, esperemos que yo, por lo menos, en mi opinión personal, espero que tenga suerte con el pedido de domiciliaria, que es el lunes, ¿no? Es el lunes, así que bueno. Hacemos un brevísimo, muy cortito repaso de cómo sigue la instancia judicial más allá del pedido de prisión preventiva. Sí, bueno, después se está corriendo el plazo de 15 días hábiles para apelar, se interpone la apelación, se le pasa la pelota a Fiscalía puede contestar y también apelar y pedir más pena, lo puede hacer. Bien. Entiendo que dio a entender que no, pero no lo sé.
Y luego... Le dieron 12 años sobre un máximo Claro, de ya pidió 18. Entonces Sí. sube a un tribunal, el tribunal lo estudia, eso demora más o menos 9 meses a un año, cae una sentencia de segunda instancia, se abre un plazo de casación también de 15 días hábiles y ahí lo estudian los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia durante otro año más. O sea, falta un montón de tiempo y tiene que estar en la casa con los hijos.